Ministra, coordinadora de la producción, empleo y competitividad, Nathalie Sey. Estimados ministros, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, amigos todos. Para mí es un gusto poder darles a todos ustedes la bienvenida a mi querido país, Ecuador. El país ecocentro del mundo, el de mayor diversidad por metro cuadrado, el país de las oportunidades para la inversión inteligente, ética y responsable, un país que, como nuestra marca lo dice, Ecuador ama la vida. Y lo hace porque el desarrollo del ser humano está al centro de todas nuestras políticas públicas. Permítanme empezar por felicitar y agradecer a Bloomberg por organizar este evento y permitirnos desde nuestra casa presentar Ecuador al mundo. Gracias por abrirnos esa ventana electrónica para poder contarle a empresarios, emprendedores e inversionistas los pilares y resultados del modelo de desarrollo económico y social que hoy el señor presidente presentará a ustedes. Para poder también contarles acerca de los pilares y resultados de la Agenda de Transformación Productiva que busca alcanzar una matriz de alto valor agregado, intensiva en conocimientos, innovación, verde, ecoeficiente y democratizando los resultados de esa transformación para todos los ecuatorianos. Así también ustedes podrán conocer las oportunidades de inversión tanto en el sector productivo como en los sectores estratégicos, así como en las diferentes políticas y en general las reglas del juego para el desarrollo de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Sin lugar a dudas será una jornada muy interesante con la participación del señor presidente, del señor vicepresidente, ministros, importantes funcionarios y actores también del sector privado. Como ustedes pueden ver, el sector público y privado trabajan juntos por el desarrollo inclusivo de nuestro país. Ecuador tiene un sinnúmero de ventajas para los inversionistas. Permítanme explicarles solo algunas de ellas. En primer lugar, como ya lo dije, Ecuador es un país, el país megadiverso más compacto del mundo, rico y diverso en recursos naturales, en su gente, en sus pueblos ancestrales y en sus tradiciones. Como dice nuestro ministro de Turismo, quien también estará con ustedes el día de hoy, Freddy Ehlers, se puede conocer América Latina en 7 días en Ecuador. Hoy tendrán la oportunidad de conocer los 4 mundos que coexisten entre nuestro maravilloso Ecuador. Las cortas distancias y la gran mejora de infraestructura y logística permiten que ustedes puedan, como un día como hoy, con un día soleado y despejado como el que hoy día nos acompaña, ver todos los volcanes con esa maravilla blanca de esa nieve y luego pues almorzar en la costa ecuatoriana, en la noche terminar en nuestra región amazónica y al día siguiente poder conocer las Islas Encantadas. En segundo lugar, tenemos una economía con un importante crecimiento y una gran estabilidad. El presidente Correa hoy día profundizará sobre esta temática. Me gustaría entregarles a ustedes solo algunos datos. El crecimiento de la economía no petrolera promedia cerca del 5% anual en los últimos 10 años. La economía no se contrajo en el 2009 durante la mayor crisis financiera internacional de los últimos 70 años. Ha mostrado una gran recuperación con tasas en el último trimestre con tasas cercanas a las del 2008 del 8% en sectores como la manufactura y el comercio. El consumo de los hogares creció 9% anual en términos reales en el tercer trimestre del 2010 y el 15% en términos nominales. Los depósitos en los bancos privados aumentaron el 18% y el crédito el 20% en el 2010. La deuda total de gobierno, interna más externa, sobre el Producto Interno Bruto, cerró el 2010 en apenas un 23%, una de las más bajas del mundo. La situación fiscal es envidiable. Los ingresos permanentes, es decir, de impuestos más aranceles, cubren el 100% de los gastos permanentes.
Todo ingreso adicional por financiamiento o por precios más elevados del petróleo es y serán dedicados a la inversión, que además genera una gran competitividad sistémica, disminuyendo los costos de transacción para todas las empresas que operan en el país. La economía está muy poco apalancada, tanto a nivel de gobierno como de las empresas, instituciones financieras y hogares. Por ello los riesgos son bajos y las posibilidades de ampliar este financiamiento son interesantes para garantizar un mayor crecimiento en la economía. En tercer lugar, me gustaría hablar sobre el talento humano que tienen los ecuatorianos y las ecuatorianas. Ecuador, este gobierno, ha estado sembrando las bases para un boom de crecimiento y de inversiones con un gran talento humano. El Estado ha incrementado masivamente la inversión en educación, salud, con lo cual hemos obtenido tasas realmente impresionantes de incremento en el bachillerato, la cual se ha incrementado en el periodo del gobierno del presidente Correa en 18 puntos, 18%, y 10% en la tasa de matrícula neta de la educación superior. Ecuador es bendito por sus condiciones nacionales, por sus condiciones naturales y puede producir alimentos todo el año. Alguien dijo alguna vez que Ecuador podría ser el granero de América y yo creo que también del mundo. Tenemos una ubicación estratégica para proyectos logísticos. De hecho, estamos trabajando en algunos corredores de importancia nacional e internacional, como el corredor de Manta-Manaus y el corredor aéreo Manta, Tahití y Asia, que dinamizará muchísimo y convertirá a Ecuador en esa puerta de Asia para América Latina. La inversión en infraestructura, en puertos, aeropuertos, carreteras y ahora superautopistas a partir del año 2012 ha llegado al 8% del PIB, cifra récord en la historia reciente de nuestro país. Tenemos un enorme potencial de energías renovables. Ecuador está en el centro. Ecuador es rico en energía solar y rico en un sinnúmero de otras energías verdes y renovables, y de hecho el Código de la Producción, que ya está en vigencia, tiene importantes incentivos para el desarrollo de este sector, fundamental para el cambio de la matriz energética y nuestra búsqueda de un superávit de energía verde y de muchísimo menores costos. El potencial minero del Ecuador es comparable con las de sus vecinos Perú y Chile. La nueva ley minera ha sentado el marco para el desarrollo de proyectos mineros a gran escala, con una justa repartición de ingresos entre empresas, estados y comunidades. Los ingentes recursos obtenidos por la minería permitirán financiar el desarrollo del país por los próximos 20 años. Se han finalizado también las negociaciones con las empresas petroleras privadas con reglas claras que permitan un aumento de la producción privada, potenciando el crecimiento y maximizando también la renta para los ecuatorianos. El Código de la Producción ha sentado las bases para la diversificación de la matriz productiva. Hoy día hablaremos acerca de eso en el primer segmento de este importante foro. La inversión sobre el PIB en el Ecuador ya se sitúa en niveles altos, con una formación bruta de capital sobre el PIB del 24% en el 2010 versus el 23% que tiene, por ejemplo, Perú y 21% que tiene Colombia y el 17% que tiene Brasil. Con las nuevas inversiones que esperamos del orden de los 3.500 millones de dólares solo en el sector productivo, se llegará a los niveles asiáticos, asegurando un salto cualitativo en la economía del país. El crecimiento de la economía está acompañado de una mejora sensible de todos los indicadores sociales. Como decía al inicio, el desarrollo del ser humano, el desarrollo de la vida, está al centro de todas nuestras políticas públicas y es el fin de las mismas. Como lo pueden apreciar, este evento que nos reúne no es casual y tiene lugar en un momento altamente oportuno para todos los que quieren invertir responsable y éticamente en el país. El nuevo boom de inversiones, de crecimiento y de bienestar y del buen vivir está apenas empezando. Y hoy será un buen día para irlo explorando. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas inversiones. ¿Cuánto de esto es inversión pública y cuál es el papel del sector privado en este desarrollo de Ecuador? Creo que es muy importante empezar conversando acerca de cuál es el rol del Estado. Y el rol del Estado
es el de generar pues, la competitividad sistémica para que los actores productivos puedan desarrollarse. También tiene un rol de regulador y controlador de la economía y obviamente la redistribución de los ingresos para alcanzar una mayor equidad, una mayor cohesión social. El Estado tiene reservado para sí la gestión de los sectores estratégicos, como lo determina nuestra Constitución. Creo que la inversión pública es un motor importantísimo para el desarrollo de todo el país y para el desarrollo del sector privado. Esa inversión pública se ha traducido, como yo decía, en 18% en carreteras, en puertos, aeropuertos, en puentes. Y obviamente esa inversión no la realiza el gobierno central, la realiza el sector privado. Es decir, esa inversión pública también no solo que genera en lo cultural una mayor competitividad sistémica, una menor reducción de costos transaccionales, sino que también genera un mayor dinamismo por parte de la oferta de productos y servicios del sector privado. Yo no creo que hay un problema de crowding out, como se dice, en la inversión pública o la inversión privada, o lo contrario, creo que son complementarias y necesarias. Y además tampoco podemos olvidarnos del rol contracíclico que tiene la inversión pública en momentos en que el país puede sufrir una crisis externa, como la que recién tuvimos en el año 2020. Si el gobierno hubiera podido tener recursos ahorrados, hubiera podido tener esa fuerte inversión pública, la del 2009 es la mayor que hemos tenido en los últimos 3 años, y creo que esa recuperación económica no se hubiera podido dar con la misma. Okay. Bueno, ustedes mencionaron innovación, sinergias con el sector privado. ¿Cuáles son los sectores, ministra Celis, donde el gobierno ve mayor potencial para participación del sector privado? Bueno, existen varios sectores con gran potencial en el país, algunos de ellos los mencioné en la intervención. En todo el tema de alimentos que se ha convertido en un bien estratégico en el mundo en estos momentos, Ecuador tiene una excelente oportunidad, de hecho, y además generación, empleo y con una mejor reparto de ingresos en la cadena productiva, pues genera bienestar y desarrollo para todos. Allí el tema de, por ejemplo, frutas, jugos, vegetales, son uno de los sectores en los que más hemos crecido en los últimos 4 años y sobre todo en el que mayor participación tienen las MIPYMES, que ahora están concentrando un gran crecimiento del sector de alimentos. Es un sector en el que vemos muchísimas potencialidades. Existen otros países en América Latina que solo producen en ciertas épocas del año. Nosotros podemos hacerlo durante todo el año y hay todavía un gran potencial para poder exportar, producir y exportar muchísimo más los alimentos. Todos ustedes conocen el boom que tenemos de materias primas en este momento, los altos precios de los alimentos, y mientras el crecimiento asiático continúe cercano a los 2 dígitos, pues y otros en el mundo, este es un comportamiento que no fácilmente cambiará la tendencia en los próximos años. Otro sector muy importante es el sector de energías renovables que también mencioné. Creo que hay un gran potencial para todo el tema de energía solar en el país, para energía hidroeléctrica. Existe un gran potencial e interés del gobierno en fomentar estos sectores. Existen otros importantes también, como el tema de metalmecánica, como en el tema de los sectores de vehículos, y un sector muy importante es el sector de bioconocimiento. Yo mencionaba también que Ecuador es un laboratorio viviente, tenemos la mayor megadiversidad por kilómetro cuadrado del mundo, y este es un tema que tiene también enorme potencial en las aplicaciones para la industria, para hacer nuestra producción más verde en la cadena y con eso tener muchísimo más espacios en nichos específicos, pero también para producir cosas muy interesantes en la área de medicamentos, en el área farmacéutica y en otros de la industria. Ahí hay un enorme potencial que el Ecuador recién comienza a develar al mundo. Y existen otros en sectores más tradicionales y en sectores importantes para la sustitución estratégica de importaciones. Nosotros hemos determinado cerca de 14 sectores con amplio potencial, apenas le he mencionado algunos de ellos. ¿Y hay espacio para participación del sector privado, por ejemplo, en aeropuertos, carreteras? Por supuesto, sí. Ese es un tema que el Código de la Producción lo deja también bastante claro, en el sentido de que nosotros estamos interesados en delegar los servicios. El mundo va hacia los servicios logísticos.
no es un tema de quién maneja o quién tiene la propiedad del puerto o del aeropuerto, eso sigue estando en propiedad estatal siempre, en dominio, en control del Estado. Pero tenemos que ir a un mundo donde deleguemos los servicios logísticos y empezaremos haciéndolo con el puerto de Manta. El reglamento para el Código de la Producción contempla todo el reglamento para la delegación de infraestructuras al sector privado, nacional o extranjero. Constará en el reglamento del Código, está listo, y eso permitirá pues que podamos tener una logística muchísimo más importante. Nosotros como gobierno hemos invertido el 8% del PIB, pero hay que integrar el transporte multimodal. Nuestro modelo no se basa en el salario digamos en un bajo salario, todo lo contrario. Entonces logística e innovación son factores claves para mantener nuestros niveles de productividad y competitividad. Y en el caso de los sectores estratégicos como petróleo y como minas, también existen las leyes y los reglamentos que permiten, y electricidad, la participación privada. Es su opinión acerca de algunos puntos que mencionaron nuestros panelistas, algunos puntos que yo apunté aquí, falta de apoyo específico a algunos sectores, incentivos tributarios, yo creo que están ahí en el mismo camino. Y Santiago Peralta mencionó promoción de productos que son específicos de Ecuador. ¿Qué usted dice? Bueno, me gustaría empezar por el último punto, por el último que acaba de mencionar Santiago, y coincido absolutamente. Hace un año tuvimos en el Ecuador al profesor Hayon Chan y nos decía graciosamente que no podía entender cómo Ecuador podía ser tan tímido, y me encantó esa palabra que usó el profesor Chan. ¿Cómo puede ser tan tímido? Nuestro sombrero ecuatoriano se llama Panama Hat. Nuestro chocolate, que probablemente se utiliza en la mejor chocolatería del mundo, no tiene origen nacional y no se vende, digamos, como chocolate, aunque en eso hemos mejorado y hay muchísimos ejemplos excepcionales, como el de la marca también de Pacari y el de otra marca, República del Cacao, por ejemplo, en diferentes nichos y en diferentes mercados. Yo sí creo que, y hemos empezado en aquello, falta hacer una promoción muchísimo más intensiva, porque otro de los sectores con enorme potencial en el país es el sector turístico y también el sector de servicios, el servicio de toda clase, sobre todo en temas de software. Y creo que en eso no solamente que estamos de acuerdo, hemos empezado teniendo una nueva marca país que se llama Ecuador Ama la Vida, y este año invertiremos en lo que sea necesario, ha dicho el señor presidente, pero lo que está asignado para ejecución del Ministerio de Turismo este año es cerca de 30 millones para la promoción turística y de la marca del país, de todos sus atributos. Algunos de ellos han sido ya mencionados ahí. Entonces coincido completamente en que Ecuador, los ecuatorianos hemos sido muy tímidos en compartir al mundo las maravillas que tenemos en nuestro país, y hay que hacer un esfuerzo realmente importante y de alto impacto para que esto se dé. En relación a apoyos más específicos, yo creo que el principal rol del Estado es generar esa competitividad sistémica. Obviamente nosotros tenemos unos sectores que reciben ciertos incentivos específicos. Probablemente esos incentivos no se comienzan a sentir con fuerza porque el reglamento del código no ha entrado en vigencia. Pero me gustaría por un minuto explicar los 5 o los 4 tipos de incentivos que tiene el Código de la Producción. En primer lugar, hay incentivos de orden general, como por ejemplo la reducción de 3 puntos en el impuesto a la renta, eso es para toda la inversión productiva del país, o incentivos generales para el cambio de la matriz productiva para que sea más ecoeficiente y más verde. Hay una exoneración adicional del 100% a todos los gastos que las empresas hagan para hacer su producción más verde, su producción más ecoeficiente. Ahí hay un incentivo muy importante. Y algo que quizás no se conoce es todos los incentivos que el Código tiene para la innovación y la internacionalización de la producción de las empresas en el país. Y este también es un incentivo general para todos los sectores de la economía. Las medianas empresas pueden exonerar hasta el 100% adicional de todo lo que inviertan en la promoción. Justamente, Santiago, lo que tú mencionabas, no solamente se requiere un esfuerzo público, sino también un esfuerzo privado, pero ese esfuerzo privado puede ser descontado del impuesto a la renta para poder promocionar sus productos, para poder invertir. Usted puede deducir 10 puntos de su tasa impositiva con el descuento
de todo lo que invierta en innovación y desarrollo. Es decir, hay unos grandes instrumentos para fomentar la innovación y el desarrollo. Y yo creo que en eso lo que nosotros hemos hecho es dar instrumentos para que la empresa privada los aplique. Quizás hay todavía una gran asimetría de información en torno a todo lo que el código trae, por eso hemos empezado justamente desde el día domingo una agresiva campaña de información del código de la producción. Pero en todo lo que se ha dicho aquí para temas de innovación, de promoción, el código trae la posibilidad de que las empresas puedan descontar un 100% más de sus gastos. No tienen que participar en ningún programa estatal, simplemente tienen que hacerlo y luego descontarlo de su impuesto. Para las MIPYMES, para los actores de la economía popular y solidaria, sí existen los programas estatales de subsidio o de cofinanciamiento para mejora de productividad, para asociatividad o para internacionalización. Y luego vienen incentivos sectoriales para aquellos sectores que nosotros consideramos son claves, primero para el cambio estructural de la matriz productiva, para sustituir selectivamente importaciones, fomentar exportaciones. Tenemos nosotros un problema estructural del frente externo. Y ahí los incentivos son muy importantes, es cero impuesto a la renta por los 5 primeros años, y tenemos las sedes, las zonas económicas de desarrollo especial, que pueden ser de 3 tipos, de transferencia tecnológica, de logística o de desarrollo industrial para la exportación. Es decir, existe una serie de baterías, no he llegado todavía a enumerarlos todos, pero hay también para el desarrollo territorial, para las zonas deprimidas, donde también existen exoneraciones de todo el costo de mano de obra por los primeros 5 años. Es decir, hay toda una serie de instrumentos desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los incentivos y programas. Los programas sí están orientados obviamente a los actores productivos más pequeños, y luego hay un gran esfuerzo del gobierno de también invertir en la innovación, porque si bien la innovación nace desde los actores productivos, en eso coincido, no es menos cierto que tenemos que tener una corresponsabilidad por invertir, tanto el sector privado como el sector público, en esa innovación que permita que nosotros aprovechemos esas ventajas naturales, reveladas o no por el mercado, para poder desarrollar estos sectores mencionados. ¿Este código ya está vigente? Sí, el código de la producción está vigente. Tenemos hasta el 29 de marzo para emitir el reglamento. El 1 de abril el código entra en full en vigencia con un reglamento que será publicado mediante decreto presidencial. ¿Y usted estima que en cuánto se podría incrementar la inversión del sector privado por cuenta del código? Nosotros hemos recibido intenciones de inversión porque el código prevé un instrumento que es el contrato de inversión. El contrato de inversión para que el inversionista tenga, digamos, certeza sobre los incentivos que trae el código y para determinar por mecanismos de arbitraje. Entonces, de las expresiones de interés que hemos tenido de firmar estos contratos de inversión, tenemos ya en firme 3.500 millones de dólares solo en el sector productivo, sin contar el tema petrolero y de sectores estratégicos. Si usted cuenta aquellos, estamos en el orden de 7.500 millones de dólares para los próximos 5 años. Ok. ¿Cómo ustedes ven este código de producción? El código fue ampliamente discutido entre el gobierno y la empresa privada. Lo básico es realmente tener ya el reglamento. Con ese reglamento en firme sabemos dónde estamos, cómo está rayada la cancha. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro para poder saber para dónde estaríamos yendo. Ministra, ¿algún comentario acerca de lo que dijo nuestros panelistas, el punto del crédito? Bueno, yo creo que Ecuador tiene un reto en profundizar el financiamiento si bien ha crecido 3 puntos la profundización del crédito en relación al PIB en los últimos 4 años, creo que todavía hay espacio para hacer muchísimo más. Empecé diciendo que tenemos una economía poco apalancada, y eso yo lo veo como una oportunidad importante para todavía poder crecer. Y allí nuestra banca pública ha venido desempeñando un rol importante que creo que puede profundizarse y afinarse muchísimo más. Y también pasa por el financiamiento del propio gobierno en abrir, digamos, otras alternativas a las que tenemos en este momento. Yo más vale lo veo como una gran oportunidad, como un reto para apoyar al sector productivo en su crecimiento.
¿cómo ve el gobierno la parte de fuentes de financiamiento? O sea, ¿cuáles son las medidas que ustedes están planeando para poder dar condiciones para que el sector privado amplíe sus inversiones? Bueno, el tema de financiamiento lo estamos abordando ahora. Nosotros empezamos una serie de talleres con todos los diferentes integrantes del sector productivo con una finalidad de obtener 3 insumos. Uno, instrumentos de cómo podemos mejorar la logística para cada uno de sus productos. La política productiva tiene una connotación muy particular y que es muy heterogénea. Lo que sirve para las flores no necesariamente sirve para las frutas y los vegetales, es muy específica en su contenido y requiere muchísima información para que su diseño sea efectivo. Entonces estamos buscando cuáles son esos hitos que el Ejecutivo con la inversión pública o con la regulación pueda cambiar o hacer la diferencia en incrementos de productividad a partir de logística, financiamiento e innovación. Por ejemplo, aquí nos acompaña el presidente de la Corporación Financiera Nacional y hoy día nos acompañará también el ministro de Finanzas, con quien usted podrá explorar muchísimo más el tema de las finanzas públicas que no están en el ámbito de mi competencia. Pero en el tema de financiamiento privado acabamos de diseñar 2 líneas de crédito muy interesantes con la Corporación Financiera para todo el tema del desarrollo forestal, donde también el país tiene un inmenso potencial en varios aspectos. En ese sentido, hicimos un trabajo público-privado muy coordinado, donde se diseñó una línea de crédito muy específica, que le sirva, porque aquí el punto es que nosotros tenemos que diseñar cosas que le sirvan y que el sector productivo pueda utilizar. Y así podemos ir haciendo en cada uno de los sectores. Nuestro ministerio tiene un programa que pronto pasará también a la Corporación Financiera Nacional, es el programa CREE Ecuador. Es un programa de capital de riesgo que tiene 2 objetivos. Uno, impulsar proyectos de gran importancia para la matriz productiva, pero 2, también convertirse en efectos demostrativos de cómo los productores pueden tomar del valor agregado de la industrialización. Creo que hemos hecho muchos avances en mejorar la distribución de ingresos en la cadena productiva, desde el productor al industrializador, los que comercializan. Creo que hemos hecho un buen trabajo, aunque siempre se puede mejorar. Pero creo que todavía nos falta el cómo los productores pueden agregar valor y ese valor, digamos, poder compartirlo. Y ahí doy ejemplo de un proyecto, por ejemplo, de stevia en la península de Santa Elena, donde es un proyecto integral donde los productores pasan a ser socios. Nosotros invertimos temporalmente como Estado, luego venderemos las acciones a pequeños productores que son los que producen la stevia. Y es un ganar-ganar, porque quien tiene la tecnología la comparte, pero tiene una producción estable, de buena calidad, y a cambio de eso, pues, el productor también tiene ingresos del valor agregado que genera la tecnología. Es un modelo que estamos aplicando, es un modelo de financiamiento interesante porque viene y se hizo de manera piloto con lo que existía en ese momento, pero con la regulación que viene con el Código de la Producción es un tema que se puede intensificar desde la banca pública. Nosotros invertiremos alrededor de $7 millones en esa, y ya están los proyectos calificados, y en un momento dado fue muy difícil pensar que los empresarios entrarían en este tipo de compartir sus rentas, pero hemos encontrado que sí hay mercado y que podría luego ser escalado en un tamaño que sea importante para dinamizar. No se puede financiar innovación y proyectos de desarrollo con capital de trabajo a 3 años y pidiendo el 100% de garantía. Eso es imposible desarrollar un país de esa manera. Se requieren instrumentos modernos donde los hacedores de las políticas públicas puedan medir el riesgo de una manera distinta y en función de eso generar instrumentos que permitan compartir el riesgo y de esa manera desarrollar. El Código de la Producción trae el marco jurídico para la determinación de esos instrumentos. Estamos trabajando con la ministra de la Política Económica, la ministra quien tiene a cargo el tema del financiamiento público en nuestro gobierno. Ok, para encerrar este panel, les quisiera preguntar de un tema que yo creo que es inevitable en el caso de Ecuador. Hubo muchos cambios del marco jurídico, de la Constitución, y por lo menos desde afuera se queda un poco la impresión de que las cosas están siempre cambiando. Eso es un poco difícil, yo creo, para el sector privado, y aquí tengo mis panelistas para apoyar esta discusión, de comprometerse a hacer una apuesta aún más fuerte
yo creo que todos aquí dejaron claro que están muy comprometidos con el país y están invirtiendo, pero ¿cómo ustedes ven este tema y cómo ustedes del gobierno han aclarado o acalmado las personas que vienen a ustedes con intención de ampliar sus inversiones, pero tienen un poco la preocupación de los cambios de las leyes aquí en el país? Bueno, yo creo que es importante determinar estabilidad para qué. O sea, la estabilidad per se no es un bien superior. O sea, la estabilidad, yo creo que el presidente Correa ganó las elecciones, varias elecciones, con